Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Palacios y hoy te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos. Y declaro que la gloria de Dios, el Espíritu Santo, te redarguye, pero también te llena, te satisface de la presencia de Dios, te satura de su gloria, que vas a estar a rebosar. Y si no has sido lleno del Espíritu Santo, pues este día seas lleno del Espíritu Santo y del fuego de Dios. La palabra de Dios me dice que Jesús es el que nos va a bautizar con su Espíritu Santo y fuego. Así que ese fuego consumidor, ese fuego que quema todo lo que está en las paredes de nuestra alma, que nos llena de la pasión, de la visión, del denuedo y del poder de Dios, habite en ti, te toque, te llene, te sature, te venga sobre ti. Todo lo que tenga que hacer, lo haga el Señor en tu vida. Este es un nuevo día de gozo, un nuevo día de alegría. Hay algo que el Señor ha puesto en mi boca, que este es un nuevo día de gozo. Entramos a lo nuevo en la presencia de Dios. Él tiene, sus misericordias son nuevas cada día, no son las mismas, no es lo mismo todos los días. Cada día es nuevo, nuevo gozo, nueva alegría, nueva visión, nuevo propósito. Todos los días es un día nuevo en el que podemos experimentar, en el que podemos manifestar, en el que podemos participar de las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así que te bendigo, declaro la gloria de Dios y el bien de Jehová sobre ti y sobre tu familia. Y que la sanidad de Dios haya en tu vida, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad anímica, adentro y afuera, que todas las heridas que estén en tu alma o en tu corazón o en tu cuerpo sean sanadas por el poder del Espíritu Santo y el fuego de Dios en el nombre de Jesús. Pues vamos a ir a un tema que he titulado Guardaos de la levadura. Vamos a ver en la palabra de Dios en el libro de Marcos lo que las escrituras nos dicen acerca de esto. Y yo creo que vayas conmigo ahí al libro de Marcos capítulo 8 y vamos a ver que después de que Jesús alimentó a los 4,000 hombres y mujeres, donde nos dice aquí en las escrituras que cuando Jesús le preguntó a sus discípulos que cómo lo podemos alimentar, qué tenemos, ¿verdad? O qué hay, pues le trajeron 7 panes al Señor Jesucristo y también tenían unos cuantos pececillos, pero Él multiplicó los panes, Él multiplicó los peces y toda la multitud comió y sobró en abundancia. Bueno, posteriormente de esto, de este milagro, aquí vemos en la palabra de Dios que la gente estaba pidiendo y demandando una señal. Y el Señor Jesucristo se molesta porque dice, ¡ay! Que esa gente dura de corazón, ¿verdad? No entiende, no comprende, está pidiendo y no, él estaba, dice, gimiendo en su espíritu. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no les daré señal a esta generación, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo se molestaba de ver la dureza, la incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza que la gente tenía en él, en su palabra, y pues era también producto de la incredulidad. No tenían a Jesucristo todavía en sus corazones, no tenían al Espíritu Santo que les redarguyera, así como ahora nosotros lo tenemos, porque Jesús todavía no moría. Entonces también tenían mucha religiosidad, el espíritu de religiosidad estaba en ellos, ¿verdad? Entonces no los dejaba ver, no los dejaba comprender, no podían ver claramente. Ahora nosotros, gracias a Dios, a través de la palabra de Dios y que hemos recibido no solamente el Señor Jesucristo, pero el bautismo del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda cada día en nuestras debilidades, nos ayuda a ver, a entender, nos revela al Señor Jesucristo, nos revela las Escrituras, nos revela al Padre y podemos ver claramente. Y aún cuando hay áreas donde no podemos entender, no entendemos o no comprendemos, pues si le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, Él nos va a enseñar. La palabra de Dios me dice que Él es nuestro maestro, Él nos va a recordar, Él nos va a decir lo que escucha al Padre Dios decir acerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro mejor ayudador.
Y aquí en la palabra de Dios, yo quiero que vayas conmigo al libro de Marcos capítulo 8 y de aquí de los versículos del 15 al 17 vamos a ver qué es lo que dice aquí en la palabra. Dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Verdad? Ellos estaban cuestionando, ¿es porque no trajimos el pan? ¿Es porque no supimos lo de los panes y los pececillos? ¿O qué? ¿Verdad? Dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y te fijas, les vuelve a decir el Señor Jesucristo acerca de su corazón. ¿Por qué es tan importante que la dureza en nuestro corazón hacia Dios, hacia su palabra, sea quitada? Porque mientras no lo quitemos, aquí dice pues ahora sí que en la frase anterior, en la pregunta anterior a esta, dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Verdad? Les está preguntando el Señor Jesucristo. ¿No entiendes? ¿No comprendes? ¿Aún tienes endurecido tu corazón? Entonces, la dureza de corazón me va a hacer que yo no comprenda, que no entienda que las escrituras, que no comprenda lo que Dios me quiere decir, lo que Dios me está revelando, lo que Dios me está mostrando acerca de mi vida, acerca de una situación pues cotidiana, ¿verdad? O a través de las escrituras, me va a hacer que no comprenda, que no entienda claramente. Y al no comprender, al no entender, pues no recibo. Cuando yo no comprendo algo, por ejemplo, si en mi caso, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia cristiana, ¿verdad? Donde me enseñaron o donde nos enseñaban que ya los apóstoles ya habían muerto, que ya los milagros, ya no existían los milagros, ya no existían las maravillas, ya se había acabado todo eso con la era de los apóstoles, ¿verdad? Que no es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo, porque ya tenemos el Espíritu Santo, que es verdad, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios. Pero la Biblia me habla acerca de bautizos, ¿verdad? O de bautismos, perdón. Nos habla de la doctrina de bautismos. No nada más me dice la doctrina de bautismo en agua, sino de bautismos. Entonces, nosotros podemos ver claramente las instrucciones que Jesucristo les da a sus discípulos. No te vayas de aquí de Jerusalén, sino que espera la promesa del Padre, la cual escuchaste de mí. Y yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los va a llenar con el fuego, con el denuedo, con la autoridad, con el poder, ¿verdad? Te llena, te satura y es el que te va a dar el poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Entonces Jesucristo nos da ciertas instrucciones que nosotros porque no entendemos, porque no comprendemos, porque no ha sido revelado en nuestros corazones, pues le damos otra interpretación. Queremos interpretar lo sobrenatural con lo natural. Igual los dones del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, que es el don, ¿verdad? Es el don de Dios, es el Espíritu Santo, y por el cual los dones se manifiestan, porque son los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces, a través de Él, nosotros vamos a manifestar los dones, los vamos a llevar a cabo. Es Él que da la manifestación de esos dones, y es por Él que se dan esa manifestación. Entonces, no podemos entender y comprender una manifestación sobrenatural con algo natural. Nuestra mente no comprende las cosas espirituales porque son locura para el hombre, es lo que me dice la palabra de Dios. Hasta que recibo el bautismo del Espíritu Santo, hasta que recibo ese don sobrenatural, me va a hacer, pues ahora sí, participante de lo sobrenatural de Dios. Si no, es locura, no lo puedes entender. Y voy a terminar explicándote los dones del Espíritu. Bueno, pues el don de ciencia o el don de revelación. Es que Dios te va a dar la revelación para que entiendas la palabra de Dios. El don de ciencia, bueno, es que pues tú vas a tener mucha sabiduría, vas a poder hacer cosas, vas a poder entender la ciencia, vas a poder saber el poder tener otras carreras porque vas a tener sabiduría, vas a tener inteligencia. El don de lenguas, bueno, es que Dios te va a dar la habilidad para aprender diferentes idiomas. Y ninguno de estos, ¿verdad? Ninguno de estos es lo que la palabra de Dios me dice, porque los dones espirituales son sobrenaturales. Es el Espíritu obrando a través de nosotros de una manera sobrenatural. Es el poder de Dios, donde la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento nos va a dar Dios revelación de hechos presentes o pasados
pasados o futuros, sobre situación, sobre personas, sobre cosas, pero cosas que yo no sé con mi mente natural, yo no tengo conocimiento natural de ellos, pero el Espíritu Santo me revela algo sobrenatural de alguien o de algo específicamente. Igual los dones de sanidad, no es que yo voy a tener habilidades o sabiduría y voy a estudiar medicina y voy a saber, voy a tener varias especialidades y voy a tener esos dones de sanidad. No, es el Espíritu Santo obrando el poder milagroso de Dios para sanar al enfermo, pero de una manera que sobrenatural, no es natural, no es con la ciencia, no es con el conocimiento humano, sino es a través del poder de Dios, a través de una palabra de conocimiento, de una palabra de ciencia o una palabra profética o un don de lenguas, una interpretación de las lenguas, pero no es de un lenguaje, de un idioma extranjero, sino de un lenguaje sobrenatural que no es de este mundo. Eso es lo más maravilloso, que es pues un don sobrenatural, ¿verdad? No es natural, no lo comprendemos. Pero la dureza en mi corazón me va a limitar, me va a hacer que yo no pueda ver, que no pueda comprender, que no pueda recibir. Y si yo no comprendo y no entiendo, entonces no recibo, porque Dios me quiere dar una sanidad sobrenatural, pero yo digo, bueno, pues como yo no lo entiendo y no lo comprendo, entonces yo te voy a decir, pues sí, mira, ve con el doctor, chécate, está lo que te diga el doctor, eso lo vas a hacer y todo, ¿verdad? Que es bueno. Dios les dio la sabiduría a los doctores y gracias a Dios por sus vidas. Pero el don de sanidad es para que nosotros, cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo o en la autoridad que Dios nos ha dado, desatemos el poder de Dios, impongamos manos sobre los enfermos, que es la instrucción que Cristo nos dio y se las dio a sus discípulos, nos las dio a nosotros, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces el poner yo mis manos en alguien que está enfermo y ver la sanidad de Dios es algo sobrenatural, porque en sí misma yo no tengo ningún poder, pero es Cristo el que tiene el poder, el que es en mí, el que va a manifestarse dando vida, dando salud, resucitando, restaurando, restituyendo lo que está mal en la persona. Entonces la vida de Dios que está en mí va a fluir tocando la vida del cuerpo, el organismo, los miembros de la persona que está enferma, pero de una manera que sobrenatural. Pero si yo tengo dureza en mi corazón y yo digo, no, es que esa doctrina no me la enseñaron, esa doctrina nosotros no la creemos, eso no es, eso no lo entiendo, eso no lo comprendo, no lo he vivido, pero es lo que me dice la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ver ni entender esta simple verdad. Por lo tanto, al no comprenderlo y no entenderlo, ¿qué va a pasar? Que yo no reciba la sanidad que yo necesito. Necesito salud, pero como yo no lo entiendo y no lo comprendo y tengo duro mi corazón, la dureza también va a producir incredulidad, va a producir duda, falta de confianza, que me va a impedir a mí el poder recibir la manifestación de la sanidad, de la salud o de lo que yo necesite en mi vida, del milagro que Dios tiene. Dice aquí, vamos a continuar leyendo en este pasaje. Dice en el versículo 18, teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oyes y no recuerdas. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entienden? ¿Sí? Para los que piensan que era la misma historia, ¿verdad? Pero que uno de los, ¿cómo se llama? De los apóstoles la narró de una forma y de otra. Aquí en este versículo me dice que son 2 historias diferentes. Una cuando alimentó 5,000 y otra cuando alimentó, ¿qué? 4,000. ¿Y qué es lo que les está recalcando el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que les está preguntando? Tienes ojos, pero no ves. Tienes oídos y no oyes. Estamos como los ídolos. Tienes ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. ¿Sí? Y están cegados, están velados, no vemos, no entendemos.
No recordamos, aquí le está diciendo, y no recuerdas cuando yo te saqué de la cárcel, no recuerdas cómo yo te libré de ese accidente, no recuerdas cómo pagué tu deuda, te iban a quitar la casa, te la iban a embargar, tu esposo te demandó, te quería quitar a los niños, no recuerdas cómo obré a tu favor y lo rescaté de la mano del tirano o de la mano de tu esposo, de la mano del juez, de la mano del DIF. ¿No recuerdas lo que yo hice? ¿No recuerdas cómo estabas tan enferma o tan enfermo y estabas convaleciente y clamaste a mí y gemiste a mí y yo te respondí? ¿No recuerdas cuando tú fuiste con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos a consultar la suerte y te pidieron dinero y te caíste más en la deuda y estabas atormentado y no encontrabas la salida y clamaste a mí, a ese Dios que ni siquiera sirve, a ese Dios que ni siquiera adoras, ni siquiera busca, pero tú clamaste y yo te respondí y yo te libré de la ruina y te libré de todos tus temores? ¿No recuerdas cuántas veces te he sustentado, te he alimentado? ¿No recuerdas todas las veces que he pagado la luz por ti y no te la han cortado? ¿Qué no recuerdas en la situación en la que estabas antes de conocerme y cómo estabas muerto en tus delitos y tus pecados? ¿Qué no recuerdas? Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. No se trata nada más de que leamos la palabra de Dios y digamos, bueno, pues sí, pero eran los discípulos, ¿a mí qué? O sea, a mí no me aplica. Bueno, vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida de una manera sencilla, de una manera simple. Como eso que les está diciendo Jesucristo a los discípulos, ellos estaban con Él todo el tiempo y muchas veces yo he escuchado personas que dicen, pero si yo estuviera con Jesucristo, si Jesucristo estuviera aquí conmigo, yo no haría esto, no haría aquello, no. ¿Qué no vemos aquí a los discípulos haciendo exactamente lo que nosotros decimos que no vamos a hacer? Y ellos lo hacían constantemente, no creían, dudaban, pues no aprendían, no lo ponían en práctica, no se atrevían, estaban llenos de temor, estaban llenos de incredulidad. Si algo Jesús les estuvo reprendiendo tanto a sus discípulos, les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, verdad? ¿Hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo van a tener esta falta o esta incredulidad, perdón, verdad? Entonces, algo les recalcaba y les reprendía el Señor Jesucristo a sus discípulos, era la falta de fe. Entonces, bueno, pero es que ahora nosotros somos diferentes, nosotros sí creemos. Pues sí, pero si nosotros que decimos que creemos, nosotros que tenemos más palabra, tenemos toda la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo, no andamos caminando sobre las aguas, no estamos resucitando los muertos, ni siquiera el dolor de cabeza que te da, te lo puedes quitar porque ya sientes que te mueres, ya sientes que te ahogas, ya no sabes ni qué hacer, ni la migraña o el dolor del juanete, ya no sabes ni cómo hacerle y salimos corriendo con el doctor. Y no quiero que te sientas en condenación por ir, no, todos vamos al doctor, todos tomamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y tomamos lo que tenemos que tomar. Pero yo quiero que te des cuenta que así como los discípulos, el Señor Jesucristo les reprendía, no estamos ni más ni menos, estamos igualito que ellos, ¿verdad? Y si nos vamos más atrás con el pueblo de Israel, mucha gente dice, es que yo ya no leo el Antiguo Testamento porque ya no me aplica. Bueno, pues aprende de lo que ellos hacían para no hacerlo, porque seguimos haciendo lo mismo que los israelitas hacían, siendo testarudos, siendo pues religiosos, siendo duros de servir, ¿verdad? Que Dios nos responde, Dios es nuestro Dios y ahí vamos detrás de dioses ajenos, ahí vamos detrás del dinero, vamos detrás de los compadres, vamos detrás del padrino, vamos detrás a ver quién me recomienda, quién me da, quién me hace, quién me ayuda, quién me saca, quién me promueve. Y hacemos exactamente lo mismo que ellos hicieron. Y aparte nos la pasamos murmurando, es que no puedo, es que no tengo, es que no esto, no lo otro, quejándonos y lamentándonos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, debemos de ser un pueblo diferente, un pueblo que ya salimos de Egipto, pero si tú y yo ya salimos de Egipto, saca a Egipto de tu mente, saca a Egipto de tu estructura, saca a Egipto de tu economía, saca a Egipto de tu corazón, porque no se trata nada más de decir, ya salí de esa vieja manera de vivir. Pues sí, saliste de ahí, pero la traes toda cargando, ¿verdad? Piensas igual, hablas igual, actúas igual, meditas igual, haces los negocios igual.
Ahora sí, ¿qué tenemos nosotros en común con las cosas del mundo? No tenemos nada. ¿Qué común tiene ahora sí que el agua y el aceite? ¿Sí? No tenemos nada en común. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces, lo que no esté bien, la dureza que esté en nuestro corazón, tenemos que quitarla, ¿verdad? Y no ser como estos fariseos, ¿verdad? Que hablaban acerca de la levadura, de la levadura de los fariseos o de la levadura de Herodes. Y luego estábamos discutiendo, bueno, ¿será, me está regañando, me está diciendo porque no traigo eso, porque qué? No, simplemente porque no entendían, porque no recordaban la fidelidad, la bondad, el amor y lo que Dios había hecho, el poder milagroso de Dios. Cuando tú y yo, así como el rey David, él recordaba, Señor, tú me libraste, tú me rescataste, Señor, del lazo del cazador, de la peste destructora, tú me has librado, tú no me has dejado que caiga, tú has tenido a tus ángeles acampando alrededor de mí. Tú puedes ver en la vida de David, cómo David era un hombre de guerra. David salía con su ejército a pelear. David estaba en el campo de batalla. David no era un rey que estaba así como en la oficina nada más con la computadora dándole el dedazo y dándole el clic y mandándote con el dedo, haz, di, ve, tráeme, ve, repórtame, hazlo. No, David estaba con su pueblo. David, así como rey que tenía toda la autoridad y todo el poder nada más para dar el dedazo y decir y hacer y mandar y destruir y deshacer, él iba al campo de batalla a pelear con su ejército. Él salía, él no estaba ahí nada más en su cetro, ahí en su cetro real, ¿verdad? Viendo toda la situación y muy contento. No, él estaba ahí en el campo de batalla y él tenía infinidad de enemigos. Tenía tantos enemigos David que lo querían matar, pero él confiaba en Dios. Él estaba seguro y él estaba confiado en que Dios lo iba a librar, en que Dios lo iba a sacar, y él constantemente recordaba las proezas de Dios, lo que Dios había hecho, cómo lo habría librado, cómo lo sacaba, cómo sanaba su alma, cómo sacaba su alma de las cautividades en donde estaba o de las prisiones espirituales donde estaba. Entonces David constantemente estaba siendo agradecido con Dios por lo bueno, por lo maravilloso, porque sus misericordias eran nuevas cada día, porque al abrir los ojos lo veía a él, tenía encuentros en la gloria con él. Y luego podemos ver más adelante, fíjate, Salomón, que fue su hijo, él pudo experimentar, él pudo ver a través de su padre, a menos que no estuviera todo el tiempo con él y estuviera nada más con su mamá ahí en la zona de las mujeres y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Que no estuviera con el rey todo el tiempo. Pero como hijos nosotros podemos ver, podemos relacionarnos con nuestros padres, aprendemos de su ejemplo, aprendemos lo que ellos dicen, aprendemos lo que ellos hablan, aprendemos cosas buenas o cosas malas, porque podemos aprender que ellos dicen una cosa pero hacen otra cosa, ¿verdad? Nosotros podemos aprender cómo hacen tratos, cómo tratan a las personas, cómo tratan a la esposa o cómo la esposa trata al esposo. Podemos aprender qué es lo que dicen por teléfono cuando le preguntan al niño, ¿está tu mamá? No, dile que no estoy, dile, no, dice mi mamá que no está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aprender a través del ejemplo de nuestros padres tantas cosas de disciplina, de honradez, de integridad o de falta de integridad, de mentiras, de engaños y demás. Pero yo puedo asegurarte que ahí estando Salomón con su padre, podía ver si su padre era flojo, si no peleaba, si no hacía. Y lo más precioso es de que cuando David dejó su reinado y se lo dio a su hijo, Salomón fue una persona que reinó en un gobierno o en un reinado donde no hubo guerras. Él nunca salió a pelear. Él tuvo un reinado de paz, pero él no confiaba ni creía totalmente como creía David a su Dios, porque no era posible que Salomón ni siquiera en su recámara real tuviera, no sé, 60 soldados ahí para cuidar en su cama y que él pudiera dormir bien. ¿De qué tenía tanto miedo? ¿De qué tenía tanto miedo
Salomón si no había guerras? Ya no había guerras, él tenía la paz. ¿Y sabes cómo había hecho la paz Salomón? No nada más era porque tenía la paz, sino era muy inteligente. Tenía, pues, cuántas esposas tuvo y cuántas concubinas tuvo. Él se casó con todas las hijas de los reyes y de los príncipes, por eso tenía infinidad. Por eso los reyes de otros lugares no iban a venir a hacer el pleito con Salomón, porque tenían a la hija como esposa y a la concubina, y tenía ahí todo. Entonces, él no tenía pleitos, no tenía problemas, pero él no conocía, él no confiaba en Dios, porque ¿cómo era posible que en su alcoba, imagínate ahí los soldados ahí, y qué, ya salimos a pelear? No, pues aquí estoy cuidándole a Salomón el sueño, y luego pues aquí nada más estoy parado viéndolo cómo ronca, cómo lo que dice, lo que hace o lo que pasa, ¿verdad? Porque tiene miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque no conocía a su Dios, no confiaba en él, tenía duro su corazón, pero su padre, pudimos ver y aprender de que él salía a las peleas, peleaba aún con los leones, y su corazón estaba, ¿qué? Dice la palabra de Dios que tenía un corazón, ¿verdad? Era amigo de Dios, tenía el corazón de Dios, y porque confiaba en él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues yo quiero que hagamos un alto, ¿verdad? Y examinemos nuestra vida y examinemos nuestro corazón. La Biblia me dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que va a penetrar, que va a tocarnos las fibras más profundas de nuestro corazón, va a discernir lo que es, lo que no es, va a partir hasta las coyunturas, ¿verdad? Va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a mostrar lo que sí es y lo que no es. Así que yo te animo que en este día tú hagas un alto y digas, reflexiones en tu corazón y digas, bueno, Padre, ¿qué cosas yo creo? ¿Qué cosas no creo? Y las que yo no creo, ¿por qué no las creo? Pero si tu palabra me dice qué es esto, entonces, ¿quién es la que tiene que hacer los cambios? ¿Quién es la que tiene que hacer el cambio de creencia, el cambio en mi chip, ¿verdad? Aquí en mi mente, en mi corazón. Yo tengo que alinearme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Dios te ama, Dios te bendiga, y yo declaro que esta palabra que penetra a nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir, cambie nuestra manera de ser, y que seamos transformados de gloria en gloria. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.